¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Una vez más en la versión de Conversando con Rafael sobre finanzas y negocios. Esta vez tenemos la agradable visita de un ejecutivo corporativo que pertenece al sistema de las empresas fiduciarias. Bienvenido, Marco Pupo, gerente general de Corfit. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Gracias por recibir y atender nuestra invitación. ¿Cómo estás, Rafael? Mucho gusto. Un gusto realmente poder estar en ese espacio. Un gusto poder conversar contigo acerca de diversos temas de actualidad, temas muy importantes y temas donde el fideicomiso es una herramienta, un instrumento legal y financiero muy importante. Sí, mira, Marco, venimos conversando ya con cierta regularidad y sabes que soy uno de los que cree firmemente que el fideicomiso va a ser un disparador de la inversión pública, ¿no? En particular, y también de la contratación privada. Pero antes de eso, creo que es importante que el ecosistema de negocios conozca un poco de la empresa a la cual tú representas, del grupo al cual tú perteneces. Cuéntanos un poco de Corfit y del grupo al cual pertenecen. Claro que sí. A ver, Corfit es una empresa fiduciaria que forma parte de Grupo Coril. Grupo Coril es un conglomerado financiero con más de 30 años en el mercado peruano. Corfit se constituye como empresa en el año 2015 e inicia operaciones en el año 2017, año en el cual como empresa fiduciaria recibimos la autorización de la SBS para poder operar como fiduciario. Nosotros iniciamos en el mercado fiduciario ese mismo año, en el año 2017, y un dato muy importante, no sé si antes se lo he comentado, en el año 2017 el mercado fiduciario hace alrededor de 245 operaciones de fideicomiso. Corfit hace 19 de dichas operaciones. El año 2024 hemos cerrado aproximadamente con unas 870, 880 operaciones en todo el mercado fiduciario. Corfit ha hecho 532 de ellas. Hoy día tenemos aproximadamente el 60% del mercado fiduciario en nuevas operaciones. Corfit es una empresa que trabaja con todas las entidades financieras, con fondos de inversión, con cajas, a nivel de financiamiento, a nivel de garantía fiduciaria. Trabajamos también fideicomiso de adelantos de obras públicas, que me imagino que en un rato vamos a comentar un poco más a detalle esto. Cuéntanos un poco del grupo Coril. Bueno, Grupo Coril, como les mencioné, tenemos más de 30 años en el mercado. Nació con una sociedad agente de bolsa en el año 91 y luego en el año 97 se constituye la sociedad administradora de fondos y la sociedad titulizadora. ¿Ok? O sea, tienen una SAFI y una ST. Y una SAP. Y una SAP, perfecto. Y ahora están incluso en la banca, ¿no? Hemos ingresado a la banca con Banco Alfin en el año 2022. Ingresamos en el accionariado de Banco Alfin. Y bueno, hoy día es un banco que también forma parte de Grupo Coril, ¿no? Buenísimo. Digamos, yendo al ecosistema en el cual participo más activamente, es cierto que Corfit ha ganado un terreno y coincido contigo en que creo que tiene una participación mayoritaria en la constitución de fideicomisos y los felicito. Ahora, ¿cuál ha sido, digamos, el talante, la estrategia para poder, digamos, llegar a ese porcentaje? Y permíteme una apreciación. Yo creo que ustedes tienen un desafío que a mí me parece interesante, que es democratizar el fideicomiso. Pero esa es mi opinión, coméntame la tuya. O sea, qué interesante palabra has utilizado, democratizar el fideicomiso. De hecho, el fideicomiso en el Perú es una herramienta legal financiera que puede ser utilizada para muchos tipos de operaciones, desde el típico financiamiento del banco, donde tienes un inmueble en garantía y que el fideicomiso puede sustituir la hipoteca, hasta el fideicomiso de gestión de patrimonio familiar, donde se ordena los bienes familiares para garantizar o para procurar una sucesión ordenada, ¿no? Entonces el fideicomiso puede servir para la persona jurídica que hace un project finance o
para la persona natural que quiere ordenar sus bienes familiares y tener una sucesión ordenada. ¿Qué es lo que falta en el Perú? En el Perú falta que el fideicomiso se conozca más. En el Perú falta tener esa labor de docencia, que es una labor que consideramos en Corfid estamos llevando a cabo para que el fideicomiso se conozca más, para que los atributos y características del fideicomiso se conozcan más y se desmitifique que el fideicomiso es una estructura legal muy onerosa, o que es una estructura legal muy compleja, o que es una estructura orientada únicamente para cierta clase de operaciones. Buenísimo, porque es cierto, coincido contigo, existe desinformación en el mercado. Ahora, cuando me piden explicar qué es un fideicomiso en general, yo siempre empiezo diciendo, primero hay que tener en cuenta que el fideicomiso no es un crédito, sino una garantía. Y es la reina de las garantías, pero es primo hermano de la hipoteca, primo hermano del depósito de dinero, etcétera, etcétera. Y es un contrato que es utilizado hace más de 50 años en el mundo entero. Ahora, en ese desafío que tienen de informar más a la colectividad, democratizar el fideicomiso, eh, qué receptividad han tenido en el mercado peruano? De hecho, un segmento como la inversión pública está ayudando a que se conozca un poco más, ¿ok? Pero, ¿cuál crees tú que es el crecimiento que tiene el instrumento como tal en los últimos 5 años, ¿no? A ver, primero, no me gustaría que se entienda el fideicomiso única y exclusivamente como una garantía. El fideicomiso es una herramienta legal que permite que dos personas, ya sea privado, público, persona natural o persona jurídica, puedan administrar su patrimonio, administrar bienes a través de un fiduciario para cumplir una finalidad concreta, que puede ser garantizar un financiamiento, que puede ser ejecutar una obra pública, que puede ser construir un edificio de viviendas, o que puede ser ordenar una sucesión familiar. Entonces, el fideicomiso, una de las características o finalidades para la cual se puede utilizar es efectivamente garantizar algún tipo de financiamiento. Pero no es solamente garantizar algo, sino es administrar los bienes para cumplir una finalidad específica. Pagar proveedores, pagar acreedores, llevar a cabo un proyecto, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y respondiendo puntualmente a tu pregunta, parte del crecimiento que ha tenido el mercado, y creo que hemos apoyado bastante en ese crecimiento, es que hoy día muchas más personas utilizan el fideicomiso que hace 5 años. No es que hayamos migrado de fiduciarios. Hoy día lo que hemos hecho, hemos ampliado la base de personas que pueden utilizar el fideicomiso. Antes, habían empresas que hacían un financiamiento y pedían una hipoteca como garantía. Hoy día piden un fideicomiso. Antes los bancos, para cierto nivel de financiamiento, pedían una hipoteca. Hoy día, el fideicomiso está presente ahí, ¿no? Entonces hemos ampliado un poco la base de Usuarios. usuarios exactamente del fideicomiso. Ahora, un tema también importante conocer es cuál es la función específica, ¿no? Porque hablamos un lenguaje medio complicado, fideicomiso, no es una palabra coloquial, no todo el mundo lo entiende. Como tú dices, la gente cree que esto es algo muy, digamos, complicado de entender. Incluso los términos, ¿no? El que constituye se llama fideicomitente, el que recibe o beneficiario es el fideicomisario, y ustedes, que son las empresas que custodian, son los fiduciarios. Digamos, en pocas palabras, ¿qué es un fiduciario? ¿Ya? Porque, digamos, es importante que el mercado sepa lo que ustedes pueden o lo que ustedes hacen y lo que ustedes no hacen, ¿no? Yo quizás estoy mucho más enfocado en un fideicomiso de administración de flujos como son los adelantos, y yo les digo, ojo, el fiduciario no
toma decisiones sobre las instrucciones de pago. El fiduciario no elabora los desembolsos, el fiduciario no evalúa la rendición de cuentas, el fiduciario sigue instrucciones que le dan. Entonces, precísanos un poco más de eso, ¿no? Es correcto. Al margen de los nombres que pueden ser un poco complicados y enredados porque tienen similar connotación, el fiduciario es una empresa que está supervisada, regulada por la SBS, por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. Tiene que tener una licencia para poder ser fiduciario y cumplir ciertos requisitos y características. Esos requisitos y características están en la Ley General del Sistema Financiero. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el fiduciario? ¿Qué es lo que no puede hacer el fiduciario? Lo que hace el fiduciario es administrar bienes. ¿Qué tipo de bienes? Pero los administra, perdóname que te corte, según las instrucciones que le ha dado Correcto. el constituyente. Totalmente de acuerdo. Los administra. Primero, ¿qué tipo de bienes? El fiduciario puede administrar todo tipo de bienes. Al fideicomiso pueden aportarse el más común, inmuebles, flujos. Bueno, también pueden aportarse acciones, bonos, derechos de cobro, dividendos, derechos futuros, bienes futuros. Una serie de bienes que tengan un valor en el mercado. El fiduciario los administra, y es correcto lo que dices tú, en función de instrucciones, pero no cualquier tipo de instrucciones, tienen que estar contenidas en el contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso es la base bajo la cual el fiduciario rige la administración del fideicomiso y la instrucción de las partes. Si ambas partes acuerdan llevar a cabo la administración de una manera de los bienes, esto es comunicado al fiduciario y el fiduciario, en congruencia con el contrato de fideicomiso, procede a administrar. O sea, ustedes son unos celosos vigilantes de que se cumplan las instrucciones y en base a esas instrucciones, ustedes proceden. Correcto. Que se cumplan las instrucciones y que se cumpla la finalidad del contrato, sobre todo la finalidad del contrato. El contrato de fideicomiso, como todo contrato en el Perú, tiene que tener un objeto y una finalidad. Y esa finalidad tiene que ser custodiada y buscada por el fiduciario. Por ejemplo, si estamos hablando de un fideicomiso en garantía de un financiamiento bancario donde se aporta un inmueble, la finalidad es garantizar ese financiamiento. Y en el caso que haya un default de ese financiamiento, lo que hará el banco es enviará una instrucción al fiduciario para que el fiduciario, en función de esa instrucción y en función de lo que está regulado en el contrato de fideicomiso, proceda a ejecutar el bien y así cumplir la finalidad del contrato, que es garantizar o servir como medio de pago a la entidad financiera. Claro, en lenguaje sencillo, en este ejemplo, con el resultado del remate del inmueble, pagar la deuda que estuvo garantizada con un fideicomiso. Ok, interesante, pero también me gustaría saber qué es lo que no pueden hacer los fiduciarios. A ver, lo que no podemos hacer es lo que no está regulado en el contrato o lo que no está instruido por las partes. O sea, no puedes salirte de las instrucciones, no puedes tomar decisiones voluntarias o discrecionales, ¿ok? Y eso es importante, digamos, resaltarlo, porque muchas veces la desinformación hace que a ustedes le reclamen cosas que no son sus funciones y por las cuales además no les pagan. Así es. Por ejemplo, en algunas ocasiones tenemos un fideicomiso en garantía a favor de una entidad financiera y un acreedor externo al fideicomiso, un acreedor tercero distinto al banco, pero es un acreedor del fideicomitente, del deudor, viene y nos toca la puerta para que ese inmueble o ese bien sea garantía también de su financiamiento. Lo que no podemos hacer es incorporarlo arbitrariamente al contrato de fideicomiso o que los bienes del contrato de fideicomiso puedan servir para pagarle su acreencia. ¿Por qué? Porque no depende del fiduciario, no está contemplado en el contrato de fideicomiso y no está instruido por las partes. La ventaja del fideicomiso
es que los bienes sirven para cumplir la finalidad específica del contrato de fideicomiso. No puedo cumplir otra finalidad distinta a la cual fue constituido el fideicomiso. Vamos a ir a un primer corte, ¿ok? Para continuar esta interesante entrevista que tenemos. Marco, en este segundo segmento del podcast me gustaría tocar un poco el tema del nuevo fideicomiso en la nueva ley y reglamento de contratación del Estado, en donde, como bien sabemos, Corfit viene ganando terreno en fideicomisos públicos y los felicito. No necesariamente soy el único usuario, ¿no? Porque hay otros operadores, pero igual al pan pan y al vino vino y ustedes han ganado un terreno. Cuéntame un poco cómo está siendo la experiencia en estos casi 6 años del fideicomiso público, porque esto empezó en enero del 2019 y la nueva ley recién va a entrar en vigencia en abril, el 22 de abril. Pero ¿cómo les ha ido estos primeros 6 años con el fideicomiso público de adelantos? A ver, sin duda ha destrabado varias obras, sin duda ha permitido que muchos contratistas puedan acceder a los adelantos a través de una administración fiduciaria, pero también muchas entidades públicas hoy día desconocen el fideicomiso. Muchos contratistas desconocen que tienen la posibilidad de constituir un fideicomiso en sustitución hoy día de la fianza de adelantos. Y esa es una labor, como comenté hace un momento, de docencia en el mercado. Hacer que el fideicomiso y las características del fideicomiso se conozcan aún más, que el fideicomiso no sea, muy al margen de la palabra que es medio compleja, no sea pensado como una estructura compleja, como una estructura ajena, como una estructura muy tediosa de poder constituir. Al contrario, que sea pensado como una estructura que abre puertas, facilita la administración, te permite poder acceder, en este caso de la obra pública, a mayores obras, poder viabilizar la obra y sobre todo un tema muy importante, generar transparencia y confianza en la administración de los flujos. Nosotros, si me permite Rafael, nosotros tenemos muchos productos en Corfit. No solamente administramos obras públicas, tenemos muchos productos. Uno de esos productos es el fideicomiso de obra pública hoy día por adelantos, y es un fideicomiso en el cual hemos ganado mucho terreno, pero también hemos ganado terreno en los otros productos, ¿no? Hoy día hemos crecido bastante y muy diverso en los productos que tenemos. Buenísimo. Ahora, fíjate, coincido contigo en esta palabra que has dicho de ordenarse, porque más allá de que el fideicomiso público, qué duda cabe, ayuda a los contratistas que no tienen acceso al crédito, entiéndase financiamientos tipo fianzas, pólizas de caución, y hoy día pueden recibir esos adelantos a través de la constitución del fideicomiso y que la entidad pública es la que los coloca, pero la entidad pública también es la que pone a buen resguardo esos flujos, porque antes cuando entregaba el adelanto contra una garantía, el dinero era recibido directamente por el contratista a su libre discrecionalidad, ¿no? Y ahí, en honor a la verdad, ha existido desorden, cosa que ahora con el fideicomiso, digamos, no es que es un proceso de aprendizaje, ¿ok? Pero creo que ha mejorado sustantivamente, porque, y me gustaría saber tu opinión, porque dado que el fideicomiso es un contrato de tracto sucesivo, es decir, te entrego el primer adelanto, luego me rindes cuentas y te entrego el segundo adelanto, me rindes cuentas del segundo y recién te doy el tercero. Si tú no me rindes cuentas, yo no te puedo seguir dando los adelantos. Entonces, eso es una forma de ordenarse y eso es mejorar nuestra cultura empresarial. ¿Tú tienes esa misma impresión, que el Estado se ha dado cuenta de eso? O sea, más allá de ser un salvavidas que le ha dado el Estado al ecosistema para que los contratistas puedan tener financiamiento para la obra, pero es un tema de decir, oye, quiero que las obras se ejecuten y se ordenen durante la ejecución de la obra. Es correcto, el fideicomiso no te va a garantizar
algo a la entidad pública, ni te va a garantizar algo al contratista. Lo que va a hacer el fideicomiso va a administrar de una manera correcta los flujos dinerarios en función de lo que se ha establecido en el cronograma y el presupuesto, en función de lo que sea aprobado por el supervisor y en función de los avances que se tengan. Y va a administrar estos flujos para que sean aplicados única y exclusivamente a la obra y no a otras obras, ¿no? Me gustaría conversar y comentarte un ejemplo. Lo que pasa hoy día en este puente de Barranco y Miraflores. Aquí no hay un fideicomiso. Aquí lo que hay son unas fianzas que han sido entregadas por el contratista y lo que hay es un contratista que hoy día está iniciando un proceso concursal. Y esas fianzas no pueden ser ejecutadas y nos hemos quedado con la obra a la mitad. Y los adelantos ya han sido entregados, el dinero ya ha sido entregado. ¿Qué hubiera pasado si esta obra hubiera estado en fideicomiso? Tienes un mecanismo que primero, a pesar de que el contratista o el fideicomitente o el deudor en este caso vaya a un concurso, lo que va a suceder es que al estar el fideicomiso en un patrimonio autónomo, al estar estos bienes en el patrimonio autónomo, van a poder ser ejecutados. Los adelantos o el dinero que esté en el fideicomiso va a poder ser devuelto a la entidad pública. O en su defecto, pueden existir mecanismos para que la entidad pública pueda sustituir al contratista y con los flujos que estén dentro del fideicomiso, concluir la obra. A la entidad pública considero que la principal finalidad, preocupación que tiene que tener la entidad pública es que la obra se haga. No que finalmente la fianza se ejecute, no que el fiduciario le pague o le devuelva el dinero público a la entidad, sino que la obra se haga, que es para eso para lo cual se licitó. Y el fideicomiso es una herramienta que te sirve para cautelar los flujos públicos y que puedan ser aplicados a la obra y a través de mecanismos de manera conjunta con la entidad, poder sustituir al constructor, poder sustituir al contratista y poder ejecutar finalmente esa obra. Coincido contigo y creo que esta oportunidad es un desafío para todos los que estamos en ese ecosistema del fideicomiso. Ustedes están del lado del fiduciario, nosotros estamos del lado de los asesores. Y de hecho, dentro de esos desafíos que tenemos es la docencia, como tú dices. O sea, el sector público y las entidades públicas tienen que primero que conocer la herramienta y luego confiar en la herramienta, ¿ok? Y en ese reto, Marco, y alguna vez te lo he dicho también con un café al frente, te he dicho, Marco, tenemos que preocuparnos en cuántos fideicomisos se cierran, se concluyen formalmente, y segundo, cuántas obras que tuvieron fideicomiso también se cerraron. Entonces, esa estadística es importante que la vayamos llevando, ¿ok? Porque al final de cuentas, lo que la sociedad necesita son obras, ¿ok? Y una forma de mejorar o una forma de medir la eficiencia de la herramienta fideicomiso es saber si el objetivo se cumple, es la obra que se ejecute, ¿no? Ok, ahora, la nueva ley, el nuevo reglamento nos pone en una posibilidad de que hayan 3 fideicomisos en una misma obra. Nos habla de que ahora puede haber un fideicomiso para el fiel cumplimiento, en donde el constituyente es el propio contratista y la norma solo señala podrá colocar activos o flujos dinerarios. ¿Qué opinión te merece ese nuevo fideicomiso, que aún hay mucho pan por rebanar? Ya la casuística nos irá llevando, ¿no? Correcto. De hecho, la casuística considero que va a ser la que va a complementar la posición de la entidad pública, ¿no? Lo que te dice el reglamento son directrices muy amplias sobre el fideicomiso de cumplimiento. No te establece propiamente qué tipo de bienes van a ser los que tenga que aportar el contratista, si es un inmueble por el 10% del valor de la obra, si son flujos dinerarios que tienen que quedarse en el fideicomiso en garantía por el valor del 10% de la obra, si son flujos futuros, si son derechos de cobro por un valor determinado.
Considero que eso tiene que ir puliéndose poco a poco y van a tener que ser las entidades públicas o en su defecto precisar mucho mejor esto, porque al no tener la naturaleza de los bienes, esto puede ser sumamente interpretado por el contratista y también va a tener que ser aceptado finalmente por la entidad pública. Ahí nos deja digamos, nos da la oportunidad también de ser creativos, ¿no? Para bien, o sea, digamos, para poder encontrar los activos o los flujos que realmente cumplan la función de un fiel cumplimiento, ¿no? Entonces, coincido contigo en que de la casuística nos hará. Ok, nos vamos a la segunda pausa para seguir continuando con esta agradable entrevista. Marco, seguimos continuando tratar el tema de la nueva ley y del nuevo reglamento. Decíamos que hay 3 fideicomisos potenciales en una misma obra. Ya hemos hablado del fideicomiso de fiel cumplimiento. El fideicomiso de adelantos ahora es muy similar al que ya existía, haciendo la precisión de que es un derecho del contratista y no una facultad de la entidad. Cuéntanos un poco en la casuística cómo les ha ido con este fideicomiso de adelantos, en donde además interviene un supervisor que ustedes lo designan, ¿no? Y digamos, yo creo, y sabes cómo pienso, Marco, creo firmemente de que el ecosistema tiene que entender que al ser un fideicomiso para ejecutar una obra, esta vez este tipo de fideicomiso se escapa un poco de la esfera de los abogados y los financieros para llevarles la responsabilidad a los ingenieros, que son los que entienden de la obra. Entonces, nosotros desde ahí te decimos, ojo, este es un fideicomiso especializado porque las instrucciones de desembolso de la entidad la tienen que dar los ingenieros de la entidad en concordancia con los intereses que pueda tener el contratista, escuchando siempre al supervisor, pero son ellos los que ejecutan, los ingenieros, no son los abogados, no son los financieros en este tipo de fideicomiso. Pero me gustaría saber de ti cuál es tu lectura de cómo ha ido en estos 6 primeros años el fideicomiso de adelanto. Ha ido creciendo bastante, Creo que poco a poco se ha ido volviendo más conocido en las entidades públicas sobre todo, ¿no? Recordemos que la entidad pública tiene la carta fianza como la hipoteca del banco, ¿no? Como el banco de la hipoteca, mejor dicho. Como herramienta más utilizada. Exacto, y más conocida por la antigüedad que tiene en el mercado. Poco a poco el fideicomiso ha ido ganando terreno. Poco a poco hay entidades públicas que le han abierto la puerta al fideicomiso. Hoy día hay entidades públicas que las obras que licitan las hacen exclusivamente con fideicomiso. Aún hay entidades públicas que son un poco reacias porque desconocen la estructura, son un poco reacias porque consideran que tener la carta fianza es tener pues la garantía líquida, y es correcto, la carta fianza es una garantía líquida, pero no te asegura la correcta administración de los bienes que son entregados por la entidad pública. La administración del fideicomiso es una administración muy particular porque es correcto. Se hace también con la participación de un supervisor que tiene que ser un supervisor especializado en el tipo de obras que se está administrando, tiene que ser un supervisor con experiencia. Nosotros como fiduciarios, al estar regulados por la SBS, tenemos ciertos requisitos mínimos internos por un tema de cumplimiento también, que debe cumplir el supervisor a nivel de cumplimiento normativo y también a nivel de experiencia. ¿Por qué? Porque es muy importante que quien está finalmente aprobando que se lleve a cabo una transferencia tenga ese background suficiente como para tener la experiencia de poder aprobar una instrucción. Claro, esos supervisores, yo siempre hago la precisión, son empresas privadas que vienen de la experiencia. ¿Cuál es la experiencia más común o parecida a un fideicomiso de adelantos en obra pública? Los fideicomisos inmobiliarios, en donde los bancos prestan dinero a cambio de la ejecución. Entonces, esas empresas supervisoras que vienen de una experiencia de 20, 25 años, han migrado también
a ser supervisores en obra pública y me parece bien, porque entienden de la ejecución en obra. Salvo, y acá hago un énfasis, que también tienen que ser especialistas en contratación con el Estado, porque es una obra pública, no es una obra privada. Y ahí hay varios ítems relevantes de la legislación en contratación pública que la tienes que conocer porque no, digamos, estamos hablando de fondos públicos. Correcto. ¿No? Pero te corté, ¿cómo les está yendo en esa experiencia? Bueno, hemos crecido bastante dentro de todos los productos que tenemos. Como te dije hace un momento, hemos crecido en todos, hemos crecido 2 dígitos por lo menos en cada una de las estructuras que manejamos. No es la excepción con el fideicomiso público. Fuimos los primeros fiduciarios que estuvimos en una obra pública bajo la ley de contrataciones. Innovamos en la estructura del contrato, innovamos un poco en la regulación. Hemos ido aprendiendo también en el camino de cómo fortalecer la regulación del contrato. Hoy día te podría decir que trabajamos con las principales entidades públicas en el Perú, ¿no? Ministerios, gobiernos regionales que hacen fideicomisos, lo hacen hoy día con Corfit. La intención es, como te comenté hace un momento, dar a conocer más el fideicomiso. Dar a conocer más el fideicomiso de obra pública y todas las demás estructuras fiduciarias que hay en el mercado. Mucha gente en diversas reuniones que he tenido solo tienen presente el fideicomiso en garantía. No sabían que se podía desarrollar un proyecto inmobiliario a través de fideicomiso. No sabían que un project finance se podía hacer a través de fideicomiso. No sabían que se podía administrar la tesorería de una empresa a través de fideicomiso, y no sabían que una persona natural podía constituir un fideicomiso para tener una sucesión ordenada. Entonces, el fideicomiso, como yo siempre digo, es como si te mandaras a hacer un traje. Es un traje a medida. No hay 2 fideicomisos iguales. Cada estructura, por más que siga una línea, la estructura siempre tiene algunas particularidades en el contrato. Ahora, siguiendo con la línea de la nueva ley y el reglamento, Marco, se va a dar el caso de que puede haber un tercer fideicomiso. Hemos hablado del fideicomiso de fiel-cumplimiento, del fideicomiso de adelantos directo y de materiales, pero una de las novedades de la nueva ley es que va a haber un tercer adelanto que se le llama adelanto de avance de obra. Es decir, oye, te voy a poner una estrellita en la frente si tú eres un contratista que estás al 60% de ejecución de obra y que tu programado versus ejecutado está normal o mejor, ¿ok? Y cuando llegues a ese momento, yo te voy a dar un 10% de adelanto adicional y ese sería el tercer fideicomiso. Entonces ahí también hay otra oportunidad que tiene el ecosistema y que me imagino que seguirá la misma suerte del fideicomiso de adelantos, ¿no? No tendría por qué ser distinto, o sea, con un supervisor. Claro. ¿No? Es correcto. De hecho, te hablan de un tercer fideicomiso que la estructura y cuya administración debería ser igual o muy similar a la estructura y administración que hoy día tiene el fideicomiso de adelantos. Sin duda, tiene que haber un supervisor. Nosotros como fiduciarios somos expertos en administrar fideicomisos y el supervisor es experto, como tú dices, en la ingeniería, en verificar el avance de la obra, en verificar que los fondos hayan sido consecuentes con el avance. Entonces, cualquier tipo de fideicomiso que involucre la administración de fondos que son aportados por la entidad pública, tiene que tener el supervisor, ¿no? Ahora, en esa misma línea, tú sabes que soy una persona directa, transparente. A veces me dicen que soy frontal, pero creo que hay un desafío, Marco, porque la responsabilidad de administrar fondos públicos, la responsabilidad que tiene un supervisor de revisar reportes de, digamos, rendiciones de cuenta, la responsabilidad que tiene también ese supervisor de aprobar desembolsos, genera un valor especial. Y yo honestamente, Marco, creo
que el mercado todavía no ha sincerado el costo del fideicomiso. O sea, todavía sigue bajo. Yo sé que probablemente tú no quieras dar una opinión al respecto, pero sí creo y lo veo. O sea, para mí no es posible. Imagínate tú una obra de 250 millones, que el adelanto son 75 millones de soles, la administración mensual de un fideicomiso hoy en día, ¿qué es? 7.000, 8.000 soles. O sea, es bajísimo para el nivel de responsabilidad. No me digas si está bien o mal los costos, pero dime, digamos, ¿qué grado de responsabilidad tienen ustedes en este encargo que les está dando el Estado, ¿no? Bueno, la responsabilidad es muy alta, ¿no? De hecho, conforme han pasado los años y conforme más se ha ido utilizando el fideicomiso, nuestra labor ha sido robustecer y fortalecer las estructuras de los contratos que mantenemos, ¿no? Fortalecerlas en el sentido de que sea mucho más seguro, mucho más transparente, mucho más predecible la administración de los bienes. Y el monto del fiduciario, al menos en Corfit, no necesariamente va por el valor del patrimonio administrado, sino por la carga operativa que le genera al fiduciario administrar ese fideicomiso. Independientemente si estamos hablando de un fideicomiso de obra pública o si estamos hablando de los otros tipos de fideicomisos que manejamos, el monto de las comisiones o el monto de la retribución de Corfit va en función de qué es lo que yo voy a hacer a través de fideicomiso, cómo voy a administrar los bienes a través de fideicomiso, dimensionar un poco cuál va a ser mi operativa y en función de eso establecer las comisiones. Sí, te entiendo, pero también te doy mi opinión. Nosotros estamos revisando los presupuestos de obras, ¿ok? Y el monto que se está colocando bajo el rubro gastos generales, costos financieros, creo que tiene que sincerarse. Creo que tiene que sincerarse porque las entidades públicas tienen que entender que está delegando una gran responsabilidad al fiduciario y al supervisor, y que como tal creo que merecen, honestamente, una remuneración acorde con esa gran responsabilidad. Más allá de lo que tú acabas de decir con precisión, o sea, más allá de que, oye, yo mido mi costo en base al trabajo que voy a hacer, pero creo que es un tratamiento especial el de ser custodio de fondos públicos. Creo que por ahí va el tema. Ahora, dime, la norma nos habla de obras públicas generales, sin embargo, sabemos que hay otros espacios dentro de la inversión pública, por ejemplo, horas por impuesto, por ejemplo, APPs, por ejemplo, los contratos que se van a manejar bajo regulación NEC, FIDIC, en donde todavía el fideicomiso no ha ido participando. El nuevo ministro de Economía, que conoce muy bien el fideicomiso, ya está diciendo, oye, hay que abrir la mente y hay que explorar la opción de que el fideicomiso también vaya para esas grandes obras, por dos razones principales. Primero, orden, sí, queremos orden. Y lo segundo, porque nuestro sistema bancario y financiero, dado que la cuantía y la complejidad de las obras ha crecido tanto, no hay espalda financiera para poder financiarlo. Y entonces el Estado tiene que promover alguna solución. Y creo que ahí el fideicomiso calza perfectamente. Y la tercera y que va con mi corazoncito peruano, ¿sabes qué? Si las empresas peruanas no tienen la opción de que a través de una estructura como el fideicomiso se les genere la oportunidad de poner en práctica su know-how, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que vengan otras empresas extranjeras, que no son más de 10, 12, a que sigan ejecutando esas grandes obras. Y ahí, coméntame tú qué piensas. Ahí me gustaría comentar en primer lugar que es correcto lo que mencionas. Una APP, una hora por impuestos, se puede ver a través de fideicomiso y de hecho hay APPs que se han visto a través de fideicomiso. El fideicomiso no te da un financiamiento, ¿no? El fideicomiso no significa que al tener el contratista que financiar parte de la ejecución de la obra en algunos casos, va a ser el fideicomiso que le va a entregar esos flujos. Eso no es así. Lo que te va a generar el fideicomiso es primero transparencia en la administración y te va a generar confianza del acreedor para poder invertir en esa obra, ya sea nacional o sea un acreedor
extranjero, una entidad financiera extranjera, un fondo de inversión extranjera, si la obra está a través de fideicomiso, lo que va a generar es esa confianza para que el flujo, el dinero que se aporte, el dinero que se preste, se administre de acuerdo a lo que está regulado en el contrato de fideicomiso y se aplique a la obra e inclusive, por ejemplo, si estamos hablando de una obra que genere un PAMO, que el PAMO entre también de regreso al fideicomiso y sirva también para pagar a los acreedores que han financiado la ejecución de esa obra, ¿no? Entonces, las obras que generan, que empiezan con la ejecución, pero luego generan ingresos con el mantenimiento y operación de la obra, el fideicomiso no se debe agotar en la parte de la ejecución, sino también que tiene que servir para administrar los pagos que realizan los usuarios a través de la operación y el mantenimiento para que sirvan como medio de pago del financiamiento que se está llevando a cabo para la ejecución de la obra, ¿no? Interesante, interesante. Ok, Marco, nos vamos al último corte de esta entrevista. Todavía tengo algunas consultas adicionales. Buenísimo, Marcos. Este es el último segmento de esta entrevista y seguramente ya en el futuro te voy a convocar más porque hay muchos temas pendientes que creo que todos nuestros seguidores les va a motivar a seguir conociendo un poco más de lo que hace Corfit y el Grupo Coril. Dime, hablando de coyuntura, el viernes salió en todos los medios la solicitud de acogimiento a un procedimiento concursal de Telefónica. Gran sorpresa para el mercado. ¿De qué forma un fideicomiso protege o qué es lo que concretamente beneficia un fideicomiso cuando tienes un deudor que se acoge al Indecopi? Muy buena pregunta, y eso va en función de las características del fideicomiso. El fideicomiso, una vez que se constituye a través del contrato, lo que hace el fideicomiso es crear un patrimonio autónomo. Este patrimonio es legalmente autónomo y es distinto al de la parte que lo constituye, que se llama fideicomitente, que es el deudor, y es distinto al patrimonio que pueda tener el acreedor. Es inclusive distinto al patrimonio que tiene el fiduciario. Yo como Corfit, como empresa fiduciaria, tengo un patrimonio, pero administro más de 10.000 millones de soles en activos que no forman parte de mi patrimonio. Al constituirse un fideicomiso, se crea este patrimonio autónomo y ese patrimonio autónomo tiene ciertas características legales. Una de ellas es la inembargabilidad, por ejemplo. Y otra característica es que este patrimonio no responde por las deudas que pueda tener el deudor frente a terceros. ¿Por qué? Porque ya tienes un beneficiario del fideicomiso y es un beneficiario, digamos, con una garantía exclusiva. Y esa garantía exclusiva es el fideicomiso. Al ser una garantía exclusiva, los bienes que están dentro del fideicomiso no van a formar parte de la masa concursal en caso el deudor se vaya a un procedimiento concursal. ¿Esto qué cosa quiere decir? Si el acreedor tuviese una hipoteca y su deudor se va a un proceso concursal, lo que va a tener que hacer el acreedor es ir a Indecopi, registrarse como acreedor, probar su deuda y formar parte de la junta de acreedores. En este caso, al tener un fideicomiso, el inmueble no va a formar parte de la masa concursal, con lo cual el acreedor tiene la posibilidad de ejecutar ese inmueble ante el default y nosotros como fiduciarios poder venderlo, ya sea subasta pública, privada, acción en pago, los mecanismos que estén estipulados en el contrato de fideicomiso. Una característica muy importante del procedimiento concursal es que se queda en stand-by la exigibilidad de las garantías. Cuando una empresa ingresa a un procedimiento concursal, el acreedor ya no puede ejecutar las garantías, sino va a tener que esperar a que se tome la decisión a través de la junta de acreedores de poder liquidar la empresa y como consecuencia de la liquidación
pagar a los acreedores en función del orden de prelación que muy bien establece la ley concursal. En el fideicomiso no sucede eso. En el fideicomiso no se vuelve inexigible el fideicomiso, con lo cual el acreedor, el banco, por ejemplo, que es fideicomisario en un fideicomiso, puede ejecutar sin ningún tipo de inconveniente el fideicomiso y poder ver satisfecha la deuda. Buenísimo porque, digamos, resumiendo, genera una garantía exclusiva, ¿ok? Y ese crédito no va a verse perjudicado porque en caso la entidad incurre en falta de pago, pues al ser una cápsula autónoma, el fiduciario, el administrador, ustedes van a poder seguir los mecanismos para vender, realizar ese activo y con eso hacer el pago del crédito. Correcto, así es. Marco, para ir cerrando, y cómo no, también tenemos que tocar un poco el tema de coyuntura electoral. O sea, todos los peruanos estamos en una incertidumbre, ya que el próximo año, 2026, son las elecciones. Y, y esa incertidumbre genera, pues, que la gente esté un poco nerviosa. Y el otro día hablábamos de que hay una tendencia de que las empresas y los empresarios se protejan ante esa incertidumbre. Y en concreto, no sabemos si la izquierda va a asumir la presidencia y si esta es la izquierda extrema, pues nos genera una preocupación natural. ¿De qué forma el fideicomiso también puede ayudar en esa incertidumbre? A ver, en este caso me gustaría comentar que la finalidad del fideicomiso no es proteger los bienes, la finalidad del fideicomiso no es volver inembargables los bienes. Esta es una consecuencia de haber constituido el fideicomiso. La protección legal que te da la ley es una consecuencia de haber constituido el fideicomiso. Pero la finalidad tiene que ser una finalidad concreta. Garantizar un banco, ejecutar una obra, construir un edificio, etc. La coyuntura, efectivamente, la coyuntura electoral da mucha incertidumbre. Da mucha incertidumbre a los bancos al momento que van a prestar el dinero, da mucha incertidumbre a la inversión extranjera por la correcta administración de los bienes y la fuente de repago de su financiamiento. ¿Cómo ayuda el fideicomiso aquí? El fideicomiso lo que va a generar es confianza en el mercado. Confianza en el mercado de que tienes una garantía sólida, tienes una garantía que a diferencia de la hipoteca, a diferencia de la garantía inmobiliaria, es una garantía exclusiva del banco, del fondo de inversión, es una garantía exclusiva de la entidad pública de que están aportando bienes o están teniendo bienes en garantía de una manera exclusiva y están administrando a través del fiduciario, de acuerdo al contrato de fideicomiso, estos bienes para cumplir una finalidad. Entonces, van a haber reperfilamientos de deuda, van a haber refinanciamientos, van a haber nuevos créditos. Yo no creo que se vaya a paralizar los financiamientos por el tema político, pero lo que sí va a haber es una mejor evaluación del riesgo. Y esta mejor evaluación tiene que tener la estructura fiduciaria de por medio, porque eso te genera confianza y te genera transparencia en la operación y sobre todo es un mecanismo rápido en caso haya un default por alguna de las partes de poder rápidamente materializar el pago de la deuda a través de la ejecución del fideicomiso. Buenísimo, buenísimo. Marco, no te quito más tu tiempo. La verdad que la he pasado bien. Espero que tú también. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y creo que a medida que entre en vigencia la nueva ley, que es uno de los temas importantes que hemos tocado, y a medida que transcurran los días en esta coyuntura también de transición electoral que vamos a tener, iremos descubriendo, ¿no?, nuevas formas de cómo esta herramienta del fideicomiso ayuda para que haya orden, transparencia, confianza, como tú dices, ¿no? Te dejo los micrófonos para tus últimas palabras. A ver, no sé si algo más quieras decir, quieras también expresar un poco dónde encontrarlos, a ustedes, a ti, a tu equipo, ¿no? Bueno, en primer lugar agradecerte por el espacio.
La verdad es que creo que es muy importante tener esos espacios para poder dar a conocer más al mercado qué es el fideicomiso, cómo funciona el fideicomiso, y poder desmitificar un poco lo que comentaba al inicio, ¿no? El tema de el fideicomiso es una estructura compleja, el fideicomiso es una estructura exclusiva para cierto tipo de operaciones, lo es, pero también puede servir para muchísimos más tipos de operaciones y muchísimos más tipos de finalidad, hasta administrar un patrimonio familiar. Lo digo porque considero que es una estructura del patrimonio familiar que puede explotarse mucho más hoy día en el mercado. Considero que es una estructura que año a año va a ser más conocida y va a ser más utilizada. Eh, bueno, como comentaste al inicio, soy gerente general de Corfit. En la página web pueden encontrar toda la información de Corfit, pueden encontrar información del área comercial de Corfit y a disposición del mercado para poder absolver cualquier tipo de consulta con relación al fideicomiso, con relación al fideicomiso de obras públicas o a cualquier otro tipo de estructura que estén interesados en poder conocer más o en poder utilizar. Muchas gracias por la invitación. Espero que no sea la primera y la última. Espero que se pueda volver a repetir. ¿Por qué? Porque es muy importante el espacio. Es muy importante el espacio. Buenísimo, Marco. Y a todos ustedes, nuestros amigos seguidores del podcast Conversando con Rafael sobre finanzas y negocios, los invitamos para una futura edición, siempre para tocar temas de relevancia en los negocios, en las finanzas, para que todos compartamos información, nos enriquezcamos y podamos de esta forma seguir creciendo. Hasta una próxima oportunidad.